Nos acompañan en esta oportunidad dos representantes destacados de los manifiestos ciudadanos que han aparecido en la prensa nacional. Ellos son Pedro Catrén y Bartolomé Pujals. Ambos son abogados y también políticos y politólogos. Vamos a conversar sobre los manifiestos, aunque fundamentalmente hay uno reciente, un tercero. Se dice que el segundo como que pasó inadvertido. No, el primero, pero porque el segundo causó mucho pero debate. Definitivamente, todas las entregas de estos manifiestos han creado un debate nacional y por eso lo tenemos aquí. Vamos a empezar por cuál es el propósito fundamental de los manifiestos y fundamentalmente del tercer manifiesto. Mira, el propósito fundamental de los manifiestos es el derecho ciudadano que tenemos los activistas, intelectuales y dirigentes sociales, de plantear una posición que dé sentido al proceso de lucha que se ha llevado en la República Dominicana, sobre todo a partir de principios de enero de este año. Yo creo que el carácter fundamental de la política en el siglo XXI es que es impredecible. Nadie podía diagnosticar que la Marcha Verde iba a aparecer. Y ese es un movimiento que ha dado una gran energía y una vitalidad al movimiento ciudadano en la República Dominicana, porque parecía que estábamos aplastados a una condena del Partido de la Liberación Dominicana que iba a gobernar hasta el 44. Yo mismo y mucha gente éramos escépticos frente a esa realidad. Sin embargo, ha aparecido la Marcha Verde. Nosotros entendemos que protestar en la calle es importante, pero también darle un sentido, acompañar a esos sectores ciudadanos. Y queremos aclarar que lo que estamos en el movimiento, en el manifiesto, no somos la Marcha Verde, pero participamos abiertamente en la Marcha Verde. La Marcha Verde es un movimiento interesante porque es un movimiento que no tiene un liderazgo único, eso que hablábamos fuera de cámara, no hay liderazgos personales, es un liderazgo difuso, es un movimiento del siglo XXI donde el elemento fundamental de articulación son las redes sociales. En la Marcha Verde hay una estética verde, hay una forma de comunicación novedosa ahí y ese ha sido el sentido. Fíjate lo importante que son estos manifiestos, que la bomba, como dijo un periodista en un periódico, la bomba viene, comienzan ya a hablar de estos manifiestos antes que salgan, y explotó la bomba, y ha tenido una difusión enorme en los medios de comunicación. La aceptación que ha tenido a nivel de sectores sociales ha sido bastante amplia, y yo creo que... Pero hay algunos que lo usan como un mecanismo para meter miedo, de decir que esa bomba es como diciendo, prepárense los sectores que tienen que perder porque estos muchachos vienen que van a sacudir el país. Es decir, yo no lo veo como un elemento de promoción de ustedes, sino más bien como un elemento de ataque, incluso antes de que se produzca de conocer el texto. Sí, el miedo es un elemento recurrente de promoción del miedo. En el poder, pero el miedo desaparece cuando colectivamente grandes masas de ciudadanos comienzan a participar. Y aquí se ha perdido el miedo, se ha requebrajado esa hegemonía absoluta del Partido de la Liberación Dominicana, y precisamente eso es lo que nosotros queremos acentuar, la capacidad que tiene el ciudadano de criticar, de que toda persona que está en la vida pública tiene que estar sometido a la crítica, al escrutinio, y nosotros entendemos que en la sociedad dominicana hay la posibilidad que vayamos hacia un régimen de partido único. La tendencia que hay en la República Dominicana es precisamente un abismo de equidad electoral, de falta de alternancia. Bueno, anoche Rosario Espinal concluía en que tenemos un régimen unipartidista, que el único partido que domina el escenario general del país es el PLD, y es verdad que lo domina el escenario, es sobre ese escenario que ustedes están llamando a actuar.
Bartolomé. Yo quisiera apuntar en función de eso, de ese contexto que tú sitúas, que aquí la política en los últimos 20 años se regía solamente un relato que era el relato del Partido de la Liberación Dominicana, en donde ellos indicaban y decían y habían planteado en el imaginario de la gente de que ellos representaban el progreso y la estabilidad del país. Aquella frase de que el país se dividía entre PLDistas y corruptos pasó a otra frase que decía el presidente Leonel Fernández de que era civilización o barbarie. Barbarie era todo aquel acto de disidencia que buscaba reprochar la forma en que el PLD venía rigiendo este país. Y lo que pasó el 22 de enero fue que aquí irrumpió otro relato en donde la ciudadanía comenzó a indicar otra forma de regir la democracia. Y básicamente este manifiesto lo que apunta a eso, es a darle direccionalidad y darle contenido a ese nuevo relato que ha venido surgiendo desde la ciudadanía. Porque aquí ha habido una necesidad concreta de que este modelo es insostenible, de que es un modelo en donde ha secuestrado la democracia de boca de la gente, y lo que nosotros hemos visto, al final de cuentas, es la necesidad de que para que esta situación de crisis que se ha venido dando aquí en los últimos 50 años, por un modelo que no responde a las necesidades y expresiones democráticas de la gente, podamos salir, hay la necesidad de construir un nuevo orden democrático. Y ese nuevo orden democrático se construye sobre la base de una serie de reformas que este Partido de la Liberación Dominicana le ha negado a la ciudadanía. O sea, cuando la Marcha Verde del 16 de julio plantea impulsar el sometimiento del presidente de la República, ¿qué es lo que está planteando al final de cuentas? ¿Qué implica el sometimiento del presidente de la República si no es su destitución o su remoción del cargo? Aquí se le ha estado requiriendo desde el 22 de enero muchísimas cuestiones a la institucionalidad, y la institucionalidad no ha respondido a los reclamos de la gente. Sobre la base de eso ha provocado que la gente se radicalice en las mismas peticiones, porque ha habido que la institucionalidad no quiere dialogar. O sea, no hay equilibrio democrático, no hay diálogo entre representantes y representados. Y lo que nosotros hemos planteado es que existen elementos de sobra para demostrar que el actual presidente de la República posee el lastre de la ilegalidad y la ilegitimidad. Muchísimas organizaciones depositaron, una serie de organizaciones de bastante importancia, una denuncia contundente sobre el tema del financiamiento ilegal de la campaña del presidente. Tú mismo, Juan Bolívar, habías hecho un trabajo, una ayudita al procurador, donde especificaba todo el tema de cómo se utilizó el tema de los sobornos, el tema de la sobrevaluación, el tema del financiamiento ilegal. Y aquí no se ha iniciado ningún tipo de investigación porque responde a un modelo en donde las autoridades sirven de garante de la impunidad. Bueno, hay una instancia que elevaron 4 grupos. Masada. Masada, Centro Juan Santiago 23. Somos Todos, Participación Ciudadana y Centro Juan 23. Pero eso ni siquiera los partidos ni nadie ha reivindicado eso, y ahí hasta ahora yo digo que es el elemento más concreto que hay, claro, indicativo del financiamiento de Odebrecht a campaña electoral de Danilo Medina. Esos 4.4 millones de dólares depositados en la cuenta de Cinear, una empresa creada en Santo Domingo por los hijos de Joao Santana y Mónica. Y entre el 2013 y 2014 recibió 16 depósitos de Odebrecht a esa cuenta. Y tiene una cuenta con un número y todo aquí registrado, o sea que no es tan difícil, claro, saber cómo sacaron esos 4 millones y medio de dólares de esa cuenta y a dónde fue. Y eso es un elemento que reivindica este manifiesto ciudadano, cuando plantea como en el marco de esta creación de un acuerdo político ciudadano amplio, la necesidad de impulsar el sometimiento del presidente, porque este presidente no puede seguir en el cargo. ¿Y por qué aquí se disparan las alertas? Y es normal, natural, cuando decía esto que dijo Orlando Gil, por ejemplo, respecto de que esto era una bomba y que atentaba contra la estabilidad, etcétera, etcétera, es porque precisamente aquí ha habido un parteaguas. Aquí se rompió el relato del PLD de que la corrupción y la impunidad no son cuestiones aisladas, sino que son cuestiones de carácter sistémico o endémico, que tienen una relación funcional con el poder político y que es una forma y son características fundamentales de la práctica política en este país. Creo que lo fundamental de estos manifiestos es sobre todo las propuestas concretas que hacen. Yo quisiera conversar con ustedes sobre la factibilidad o viabilidad de lograr las reivindicaciones que se ponen ahí. Por ejemplo, usted ha planteado la renuncia de Danilo Medina y usted dice, la interrupción del periodo constitucional de Danilo Medina. Y de reducción, y entonces ¿cómo? ¿Con qué mecanismo institucional? ¿Con qué fuerza? Como que ustedes se ponen unas metas tan altas que la gente entonces se ríe. Mira, yo creo que precisamente no son metas altas, ya hay una conciencia plena
en la sociedad dominicana que a través de la justicia no vamos a conseguir el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. Hay un elemento que yo creo que es paradigmático, que es el voto disidente de la magistrada Miriam Germán, ese valor ético y moral que tiene la justicia dominicana. Yo creo que lo poco que queda, en ese voto disidente, la magistrada Germán de manera brillante dice que el proceso de Brecht es un teatro, que no hay elementos probatorios y que es muy probable que no haya juicio de fondo, dice la magistrada Germán. Por eso, acudir de nuevo, no obstante las pruebas que existen ante la justicia, es una falta de posibilidades prácticas. Lo práctico en este momento es situarnos en el precedente del Pacto de la Democracia de 1994. Como aquí no hay revocación del mandato, eso fue bloqueado por Leonel Fernández en la Constitución del 2010, hay que recurrir a ese precedente constitucional que es muy interesante. Todas las fuerzas políticas, el empresariado, la Iglesia Católica, la Embajada Norteamericana estuvieron presentes en el Pacto por la Democracia, que fue la consecuencia de dos elecciones fraudulentas, la del 90 y el 94, como ha sido ahora las elecciones del 2012 y el 96, elecciones totalmente fraudulentas, de modo que lo que tenemos 12 y 16. 12 y 16, tenemos que abocarnos a un gran pacto para tener carácter de prever que no haya una crisis mayor en la sociedad dominicana. En las condiciones actuales, nosotros entendemos que es una irresponsabilidad. Ustedes promueven un gran pacto. Sí, un gran pacto. Nosotros entendemos que es una irresponsabilidad en este momento, sí, incluso de hablar de un candidato de la oposición o de varios candidatos de la oposición, porque el marco político institucional lo que conduce a otra derrota programada de la oposición. Yo leí con detenimiento el documento, incluso lo subrayé con felpa roja. La crisis del 94, no como precedente o antecedente que justifica la interrupción de un mandato constitucional, no es ni por asomo la situación de nosotros. Es decir, aquella fue una crisis en que tocamos fondo. Y solamente la magnitud de esa crisis da cuenta de las reformas que los sectores económicos, sociales y políticos tuvieron que asumir. La interrupción del mandato en las presidenciales, pero buena y válida para todo lo demás. Entonces, yo creo que utilizar ese precedente no es acertado porque las condiciones que dieron lugar a aquel pacto creo que no están presentes en este. Bueno, yo en ese punto quizá debo disentir porque a diferencia del 94, en el 94 había un equilibrio democrático. O sea, habían fuerzas que disputaban el poder con más o menos equilibrio. Sí. El problema que nosotros estamos, y en aquel momento fue una situación que se dio entre las élites. Aquí es una cuestión ciudadanía frente al poder político, frente a una clase política, fundamentalmente el PLD, que ha cooptado todos los mecanismos institucionales. Allí las instituciones funcionaron. Dentro de las instituciones se discutieron de forma equilibrada entre todas las fuerzas que habían la necesidad de un pacto que arrojara una serie de reformas para reencauzar el curso democrático. Pero en este momento, porque una de las cuestiones que ha ocurrido a partir del 22 de enero, es que así como se ha avivado la esperanza, también se ha avivado la incertidumbre. Y se ha avivado la incertidumbre porque la gente ha visto que las instituciones no tienen capacidad de dar respuesta. ¿Por qué cuando el Movimiento Verde plantea la petición, que luego sale a robustecerla con el Libro Verde, plantea una cuestión que en principio se parecía como que no estaba dentro del marco de la institucionalidad? Porque el sentimiento verde, además de indignación, poseía desconfianza, falta de credibilidad en las instituciones. Porque, ¿qué es lo primero que dicen? No confiamos en esta justicia, no confiamos en estas instituciones, porque los sobornos atravesaron la institucionalidad democrática. O sea, si hay un momento que se puede decir que hemos tocado fondo, es este, en donde no hay capacidad de diálogo con las instituciones. En el 94 las instituciones funcionaron,
y, el poder- y la correlación de fuerzas provocó que las instituciones funcionaran. Ahora nosotros tenemos unas condiciones en donde no hay posibilidad en ninguno de los estamentos del Estado, ni en el Congreso, ni en el Poder Judicial, ni en ninguna otra parte del entramado del Estado que podamos generar diálogo democrático con las autoridades. Y sobre la base de eso es que nosotros entendemos que al final de cuentas tú dices, bueno, son demandas altas, son demandas de carácter político en una situación de crisis política. Bueno, son demandas políticas y Claro. nadie debe de alarmarse por ellas tampoco, porque ustedes tienen legítimo derecho a expresar esas demandas y eso no implica que ustedes estén rompiendo el orden constitucional e institucional. El problema es, en definitiva, si ustedes proponen metas que sean viables y dónde van a encontrar la fuerza para aprovechar la coyuntura, o si eso va a contribuir a meter miedo y en consecuencia restarle fuerza a lo que es un hecho real, que es un movimiento como la Marcha Verde. Más bien diríamos que necesitaría que fuerzas políticas externas a la Marcha Verde accionen con muchísimo más eficacia y no lo han hecho. O que ustedes creen un movimiento político para eso. Claro, y ese es Porque ustedes pueden crear un movimiento político Claro. sobre esa base de esos planteamientos. Una de las cosas que nosotros estamos llamando y que creamos, esas firmas que se recolectaron corresponden a un acuerdo político ciudadano. Nos pusimos de acuerdo en esos puntos. La necesidad de una ley electoral, la necesidad de una ley de partidos, la necesidad de la autonomía del Ministerio Público, la necesidad de crear las reformas que necesitan este país. Ahora, la política es la constante batalla por el sentido. Y nosotros, eso es una cuestión, un acto de carácter performativo, es decir, de construir sentido. Nosotros estamos planteando una cuestión en el orden político que lo que busca es sobre todo desentrampar la discusión política. Bueno, Pedro, Porque aquí tú estamos tienes una entrampa- larga experiencia en la política y sabes lo difícil que es esa construcción. Y al fin de cuentas, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Porque después de tantos años, al fin de cuentas, tú has estado en varios grupos políticos y no han podido construir eso tampoco. Mira, precisamente mi experiencia como candidato en procesos electorales. Eso es la última vez fue Sí, candidato, sí. pero tú antes tuviste en los partidos de izquierda, partidos socialistas. Yo partidos- en estas condiciones actuales no sería candidato. Yo soy un demócrata por excelencia y creo en los procesos electorales como forma de recambio del poder político. Pero aquí no hay condiciones de equidad para ir a un proceso electoral. Lo que yo viví en el ojo del huracán, estando en un proceso electoral, aquí no hay condiciones para que determinados candidatos que tengan líderes sociales, tengan condiciones éticas, puedan competir en el proceso electoral. Pero tampoco hay condiciones para hacer efectiva una renuncia del presidente. Y si renunciara, asume la vicepresidenta. No. Y si renunciara también, ese Congreso en manos del PLD el que decide. Nosotros creemos, Pero aquí lo que hay condiciones para crear una correlación de fuerzas para que sea posible. Exacto, Y esto no es solamente una declaración, esto es un proceso en donde se va a lograr, se va a comenzar a Pero a lo aumentar mejor los no se consensos en crea torno a dando esto. saltos y planteando metas muy fuertes, sino poniendo escalones para que la gente vaya subiendo por esos escalones. Bueno, a eso- un niño hay que enseñarle a gatear primero y después a caminar y después sale corriendo. Yo creo que la sociedad dominicana de hoy es otra sociedad, Juan, no es la del 12 ni el 16, ha habido cambios profundos. La sociedad dominicana hoy día es una sociedad inmersa en la sociedad del conocimiento a través de las redes sociales. El gran periódico son las redes sociales, ahí es que la gente se informa. Mira, yo estaba en un proceso de huelga que hubo en un sector de Samaná que pedían un acueducto, y un dirigente dijo, no, ya nosotros somos políticos todos, yo leo las redes, a través de mi celular yo me informo, sé lo que pasa en el país. Yo creo que ha habido una transformación. Sí, pero esa gente vuelve y vota por lo mismo. Yo creo que Hay que esperar el próximo momento hay electoral que para condiciones. Lo que tenemos que crear, las condiciones de que ese proceso electoral no se vuelva a repetir. Aquí, y tú has sido un analista muy acucioso, desde el 2008 no hay procesos electorales con equidad. En un artículo tuyo en el 2008, yo lo tengo recortado, tú decías que Leonel Fernández gastó 2.000 millones de pesos en ese proceso electoral. ¿Cuánto gastó Danilo ahora? O sea, no hay condiciones de competitividad y de equidad electoral en este proceso. Hay una crisis, vivimos
en un estado de sección. O sea, Danilo viola la Constitución todos los días. José Ríos se cansa de decirlo, cómo no se ajusta a los cánones del presupuesto, cómo aquí, por ejemplo, la Junta Central Electoral quiere regular la campaña, pero no regula la campaña reeleccionista de Danilo Medina. Lo que sucede en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde 18 exdiputados reciben 150,000 pesos mensuales, es una falta de desequilibrio electoral en la República Dominicana. Nosotros entendemos que con esa ciudadanía, que es una ciudadanía que controla, que juzga, que vigila el poder, o sea, lo que está sucediendo en la República Dominicana, hay condiciones para un movimiento que reformule el Estado Dominicano con las reformas pendientes que tiene la sociedad dominicana. Yo creo que lo que pasó en el 94 pues, fue sumamente importante. Fueron reformas profundas de la estructura pública y del Estado en la República Dominicana. ¿Y por qué ahora que hay mayores condiciones? Ya no estamos tocando fondo, estamos en el fondo en este momento en la sociedad dominicana. Si se descartan las elecciones para sacar del poder al PLD, ¿cómo lograr llegar al poder? No, nosotros no estamos descartando las elecciones, nosotros lo que no estamos cayendo en la trampa de la que plantea el PLD, de que cualquier discusión, cualquier acto de disidencia solamente se tiene que decidir en el marco de unas elecciones. Y una de las cosas que ha hecho este gran movimiento social es la recuperación del momento democrático, de que la democracia se decide y se discute todos los días. Los actos de los representantes y de los representados se tienen que discutir todos los días. Y una de las cuestiones que nosotros hemos estado planteando eso. Nosotros no podemos llegar al 2020 sin condiciones que eviten lo que ha ocurrido. No podemos llegar al 2020 sin una ley de partidos, sin una ley electoral que evite que los partidos políticos reciban financiamiento ilegal. No podemos llegar al 2020 con una justicia que no es independiente, con una Junta Central que no es independiente. No podemos llegar con un Ministerio Público que no tiene la capacidad de cuestionar y someter al poder a la justicia. En este caso, nosotros lo que estamos planteando es que tienen que darse condiciones mínimas, y son condiciones mínimas en el marco de la institucionalidad, para que podamos discutir y que haya debate democrático. Pues hay que agradecerle muchísimo a Pedro Caprén y a Bartolomé Pujals que hayan venido a conversar con nosotros esta mañana. Caprén es un politólogo, abogado originalmente, politólogo con estudios, doctorado en Italia, ¿verdad? Y en México. En México. Y Bartolomé es un joven abogado que es una de las nuevas expresiones y contundente expresión de la criticidad política en los últimos 2 o 3 años que ha emergido al debate público y ha estado varias veces ya con nosotros. Le agradecemos muchísimo su participación y le deseamos muchos éxitos. A ustedes también les agradecemos la compañía de este miércoles. Nos vemos mañana, que es el último día del mes de agosto, y ya completaremos 2/3 de este 2017 que empieza a entrar en su recta final.